Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros. El día de hoy nosotros, el equipo 4, les estaremos presentando el análisis de un caso, específicamente desde dos sistemas jurídicos, los cuales intervienen en este caso. Para el caso concreto decidimos analizar el siguiente caso, el caso de Molisali contra Grecia. Bien, empecemos con el planteamiento de esta controversia. La controversia empieza con el fallecimiento del esposo de Atis Molisali. Ambos eran pertenecientes a la minoría musulmana de Tracia Occidental en Grecia. Un año antes, justamente en febrero de 2008, el esposo de Atis Molisali había hecho un testamento conforme al Código Civil griego, en el cual especificaba que todos sus bienes pasarían por completo a su esposa. No obstante, un año después, específicamente en diciembre de 2009, las hermanas del difunto esposo de Atis Molisali decidieron impugnar este testamento, argumentando que como su hermano era partícipe o formaba parte de la minoría musulmana, este debía regirse conforme a la Sharia o a los principios de la ley musulmana y no debería estar conforme al Código Civil griego, y por consecuente no debería de dejarle como por completo los bienes solamente a su esposa. Bien, inicialmente los tribunales de primera instancia decidieron darle la razón a Atis Molisali, argumentando que como se había hecho conforme al Código Civil, este sí que tendría validez y entonces respetar lo que fue la última voluntad de su esposo. No obstante, el Tribunal Supremo posteriormente impugnó esta decisión e hizo que ahora el testamento tuviera que regirse conforme a la ley islámica, haciendo que Atis Molisali perdiera aproximadamente 3/4 partes de los bienes que tenía su esposo, que le había dejado específicamente a ella. Bien, ante esta situación, Atis Molisali acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que el Estado griego había vulnerado sus derechos. ¿Cuáles? Derecho al patrimonio, derecho a un juicio justo y que la habían discriminado. Ella alegaba que se había hecho esta decisión o que la habían tratado así por el simple hecho de que su esposo perteneciera a la religión musulmana y que de esto no haber sido así, el testamento sí que tendría validez, ya que realmente está conforme a las leyes civiles del Estado griego. Es así como este caso obtiene dos posturas diferentes. Por un lado, la ley musulmana con las leyes de la Sharia y por otro lado, las leyes, libertades e igualdades que sostiene el Estado democrático laico. A continuación se van a presentar cómo se podría resolver este caso desde las dos formas jurídicas distintas, desde el caso del derecho civil griego y por otro lado del caso del derecho musulmán o conforme a la Sharia. Bueno, desde la perspectiva del Civil Law, este caso debería resolverse siguiendo disposiciones de la Constitución, del Código Civil de Grecia y de los tratados internacionales que tengan que ver con los derechos humanos. En la Constitución podemos encontrar, por ejemplo, el artículo 13, que protege la libertad de religión, o el artículo 3, que reconoce la religión ortodoxa como religión predominante, pero eso no significa que deba imponerse o restringir derechos fundamentales. Por lo tanto, validaba su voluntad porque se siguieron todas las formalidades que requiere el derecho civil. Por lo tanto, la solución más coherente era reconocer la validez del testamento, proteger los derechos de la viuda y considerar inaplicable la imposición de la Sharia para que no se contradijeran la supremacía constitucional ni los derechos de libertad, igualdad y seguridad jurídica de la persona fallecida. Bueno, ahora desde la perspectiva del sistema jurídico musulmán, en esta parte el derecho sucesorio tenía ciertas reglas hereditarias, en las cuales estaban derivadas del Corán, en el que se establecía que la herencia no dependía únicamente del fallecido y ni de su voluntad. En cuestión de la base jurídica, siguiendo el Sura An-Nisa, en el versículo 11 se mencionaban las proporciones hereditarias que tenían tanto como hijos como padres, en el cual se diferenciaba o se distribuía dependiendo del género, es decir, los hombres tenían el doble que las mujeres. En el versículo 12 se establecía que la esposa tenía el derecho a 1/4 parte de la herencia si no tenía hijos y 1/8 parte si es que sí los tenía. Esto quería decir que la esposa no tenía en su totalidad el patrimonio del fallecido. Según el versículo 176 se exponían los derechos obligatorios que tenían las hermanas del fallecido, las cuales recibirían la mitad o 3/4 partes de la herencia. Esto quiere decir que el testamento realizado bajo el derecho civil griego quedaría inválido bajo la ley musulmana, ya que esto contrariaba las leyes o los derechos que tenían los herederos legítimos. La decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos falló a favor de la viuda. El argumento que dio fue que Grecia violó el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este se basaba en ciertos puntos para poder dar la resolución, los cuales eran la discriminación por religión, el derecho a la libre determinación y el mal uso de la información, lo cual era que nadie debería estar obligado a aplicar la ley común. Finalmente se estableció que la libertad religiosa no permite crear estatus para crear ciertos privilegios. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.